Hola, muy buenas noches, ¿cómo están chicos? Hace tiempo que no nos vemos desde esta plataforma, pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los bendecimos de donde están. Desde Perú les saluda Kemi y el día de hoy pues no solo estoy acompañada de mi compañero y mi amigo con el que siempre estamos aquí, Andy, sino también tenemos dos princesas del Señor que nos están acompañando el día de hoy para poder realizar este podcast, que es Rebeca y Yari, que la verdad que estamos muy emocionados de que ustedes estén aquí compartiendo con nosotros. Y pues el día de hoy traemos un siguiente paso de nuestra serie de podcasts de evangelización. Así que pues vamos a iniciar y bueno, empezamos con este tema que está muy bueno. Espero que les guste a cada uno de ustedes. Y bueno, el tema de hoy día es conociendo las buenas nuevas de salvación. No sé ustedes, pero yo cada vez que escucho que alguien me trae una buena noticia, pues yo me alegro, me emociono. Es una de las cosas que a mí me encanta, pues me llama mucho la atención cuando alguien me dice, tengo algo que contarte, es una buena noticia. Entonces yo me emociono porque ver que una persona es feliz con esa noticia, yo me emociono mucho. Entonces yo no sé cuán alegres se habrán puesto muchos de las personas que escucharon a Jesús cuando dijo que traía las nuevas buenas aquí al mundo, y cuántas personas de repente decían, no, él está loco, ¿no? Entonces, el día de hoy les traemos buenas nuevas de salvación a cada uno de ustedes y queremos pues dar un poquito de lo que sabemos a ustedes de parte de Dios, ¿no? Eh, Andy, ¿qué opinas? Bueno, tal vez sería bueno, antes de continuar, que nuestras compañeras nos puedan saludar eh, y que se presenten, aunque quizá ya las hemos visto todos en algunos otros episodios, en otros programas, pero bueno, que nos saluden las chicas en esta noche y ya después le entramos con todo. A ver qué tal, ¿no? Gracias, A Andy. ver quién dijo yo. Ahí está. Bueno, mi nombre es Yari, los acompaño desde Colombia, Bucaramanga, más exactamente la ciudad de los parques. Espero que algún día puedan conocerla, pero les agradezco pues esta oportunidad, cada uno de ustedes, y pues la verdad me emociona el tema de hoy. Va a ser interesante compartir con cada uno de ustedes desde diferentes puntos de vista de lo que manejamos a través de la palabra, no solamente teología, sino lo que es nuestra propia vivencia personal con Cristo Jesús. Bueno, hola chicos, Dios les bendiga. Dios les bendiga también a todos los que nos están viendo. La verdad que un honor traer buenas nuevas con ustedes, porque también pues Dios nos utiliza a nosotros para traerles las nuevas nuevas a los demás que conozcan de nuestro Dios. Y pues yo me llamo Rebeca Gardames y soy del Salvador, así que un gusto estar compartiendo con ustedes un nuevo podcast. Al menos no voy a estar solo, ¿verdad? Porque yo también soy del Salvador, eh, solo que estoy viviendo en otro país, ¿verdad? Pero lo bueno es que tengo ahí una paisana que me está acompañando. Solo que el acento ha cambiado, ¿no? Al menos el acento mío, quizás lo van a notar un poquito diferente al de Rebeca. Pero es que Rebeca pues está viviendo allá, pues yo estoy viviendo aquí en Guatemala, entonces he perdido un poquito ahí ese acento. Pero qué bueno entonces, Rebeca, qué bueno, Yari, que nos están acompañando en esta noche. Pues no sé qué hora es ahí en Colombia. ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿9 de la noche? ¿10 de la noche? Las 9:30 de la noche es en Colombia este momento. 9:30. Ujú. Ah, bueno, sí, una hora adelante, ¿verdad? Una hora adelante, ok. Sí. Igual ahí en Perú, ¿verdad? Una hora adelante, ahí con Akemi. Bueno, pues entonces, qué bueno que estamos aquí y pues vamos a entrarle, pues a- es un tema un poco complicado, ¿no? Porque estamos hablando de que solamente se puede comprender a nivel, a una
una base de fe, pues nada más. Porque cuando, digamos, vos o aquellos que de repente no están iniciando, ¿no?, en esta vida cristiana, es difícil asimilar y es difícil como que tratar de explicar el tema de la resurrección de Jesucristo. Un tema importantísimo porque si no hubiese pasado eso, pues todo esto sería en vano. Eh, Al menos así decía Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Que despuesito, más adelantito, cuando toquemos este versículo, al menos que quiero compartirles una base histórica de este capítulo que es muy importante, que probablemente en este tiempo no es que suscite tan fuerte, pero con tantas formas de pensar, sí las podemos ver un poco disfrazadas, pero es muy, muy importante el tema de la resurrección de Jesús, porque si no hubiese resucitado, entonces todo esto de ser perdonados por nuestros pecados, todo esto de poder tener la esperanza de una salvación, no existiría. Fuera una pérdida de tiempo el estar acá. Pero vamos a irlo tocando ahí punto por punto. ¿Cómo consideran ustedes el tema de la resurrección? ¿Qué tan Andy, difícil es poder decirle a alguien, ¿verdad? Decime, Yari. desde mi punto de vista, no solamente es un poco difícil tratar ese tema con personas que aún dicen, no, pero ese Jesús, y es que a veces no entendemos el poder tan significativo que partió la historia de Jesús en dos. Ya no se divide, digamos, en prehistoria o historia, sino se divide en el antes y en el después de Cristo. Y yo siempre tomo como referencia esto cuando voy a explicarle a alguna persona, desde mi propia vivencia personal, de que Dios fue, o sea, la obra de Dios es tan perfecta que aun cuando Jesús dijo consumado es allí en la cruz del Calvario, el, el partir ese momento, no solamente que se rasgó el velo, sino que también partir la historia de la humanidad en el antes y en el después de Cristo, es algo que yo le digo, si usted me dice que no existe Dios, entonces ¿por qué sucedió esto? ¿O por qué lo podemos ver de esta manera? Porque yo creo que a nivel global siempre va a existir y va a ser muy marcado el antes y el después de Cristo. Entonces yo creo que es uno de los métodos que yo utilizo personalmente cuando, digamos, me corresponde evangelizar en las calles o que la persona llega a mí con la necesidad de que pronto le hable o le toque este tema o le explique por qué creemos en un Jesús que resucitó. No sé qué opinen ustedes. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, Rebe. Dale, dale. Bueno, para mí la resurrección igual es un tema difícil porque, como dicen ustedes, hay muchos que no lo creen, pero en la misma también es como que un tema que me habla acerca del amor, porque sí, ok, todos pueden decir murió, pero también resucitó por amor a nosotros, como muestra del amor que Dios sentía para nosotros. Y creo que sí es un tema bastante complicado de tratarlo a veces con las personas, porque a veces las personas ni siquiera creen en Dios, o sea, no creen que Él murió por nosotros, ya mucho menos decir que Dios resucitó por nosotros. Pero en la Biblia encontramos la verdad y pues nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos a la Biblia y, y enseñarles que en base a la teoría bíblica sí pasó eso y como dijo Yari, hay un antes y un después de Cristo y lo podemos ver reflejado. Claro, bueno, acerca de lo que yo iba escuchando y lo que decían, pues podemos ver también que conforme a las escrituras, como dice acá, Jesús resucitó. Entonces, cuán importante fue el que hubiera un plan de parte de Dios y que se pudiera consumar paso a paso, ¿no? Yo creo que el ver que Jesús
haya podido cumplir el plan perfecto de Dios era como que aceptar de que la buena noticia se estaba cumpliendo, porque era la noticia de salvación. Entonces, el que Jesús haya resucitado quería decir que culminaba o cerraba este plan tan perfecto en la que Dios decía, entregué a mi hijo resucitó, venció la muerte, y pues nosotros recibimos, ¿no? Eso que Dios nos ha dado como regalo, que es la salvación. Entonces ahí vemos cómo exactamente al resucitar Jesús se cumple, pues, no, esta noticia, se cumple este plan hermoso que Dios preparó. Y muchas veces hay personas que no lo entienden, que no quieren entender el por qué se tuvo que dar esto, ¿no? O no entienden el gran sacrificio que Dios hizo al entregar a su hijo para que pudiera darse a conocer el amor de Dios hacia nosotros. Porque, por ejemplo, acá dice que resucitó al tercer día y que la solución pues es continua, ¿no? Dice que si Dios nos amó tanto que pues Él planeó todo esto. Y muchos decían, pero ¿por qué planeó esto si nos pudo haber dado la salvación sin necesidad de sacrificar a nadie? Pero es porque Dios quería demostrar el amor que tenía hacia nosotros, ¿no? Y que parte de este plan era que Jesús pues muriera, pero que también resucitara, porque Él era justo, y al vencer a la muerte, porque dice que el justo pudo más. Entonces vemos de que Jesús, bueno, en este caso Dios, pues cumplió, ¿no? Cumplió la noticia, cumplió el plan que Él envió a su hijo a anunciar aquí en el mundo. No, y al menos aquí, digamos, aquí hay dos líneas muy importantes que tenemos que ver, porque este es un tema muy filosófico, pues. En cuántas, por ejemplo, películas, en cuántas series, en cuántos libros, sobre todo probablemente aquellos libros de historias griegas, de semidioses y dioses, en cuántos de estos contenidos no encontramos el acto de que alguien se sacrifica como una analogía para salvar a otro. Y vemos mucho de estas cosas, por eso es un tema muy filosófico, porque si viene alguien y así inconverso, y nosotros queremos explicarle la resurrección, al final uno dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo explicarle algo tan irracional como lo es que alguien resucite de entre los muertos? Y que no suene como que yo estuviera loco, pues. Porque al final uno viene con alguien que no conoce a Dios, y uno parece loco, porque uno dice, sí, es que la Biblia dice, sí, es que ahí está la verdad, es que son las sagradas escrituras. Pues sí, pero eso es lo que yo creo por fe. Pero ¿cómo yo puedo llegar a racionalizar esta fe de tal manera que el que no conoce a Cristo pueda llegar a comprender hasta donde la racionalidad humana puede? Porque pues hay un límite de la racionalidad humana, después es cuestión de fe. Por eso pues también la Sagrada Escritura dice que bienaventurados los que creen y no vieron, pues. Entonces, aquí hay dos líneas. Número uno, hay una profecía del Antiguo Testamento que habla de que alguien se iba a sacrificar por todo un pueblo, y que gracias a ese sacrificio se iba a tener la justificación, la redención. Entonces hay una profecía antes, y esta parte de la resurrección tiene base en esa profecía, porque si nosotros consideramos a Dios como aquel ser divino que pues es justo, que es soberano, no pudiéramos nosotros pensar en que es un mentiroso. ¿Un mentiroso en qué sentido? De que él dijo que iba a pasar una cosa y no pasó.
Entonces aquí vemos una base muy importante, porque Dios en el Antiguo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento, Él profetiza que en un futuro vendría un Mesías, iba a padecer en la cruz, su cuerpo iba a ser inmolado, iba a ser sepultado, y a los 3 días iba a resucitar. O sea, ya había una profecía, y esa profecía se cumple al pie de la letra. Entonces, ahí al menos tenemos como que una vertiente de Jehová en donde se cumple lo que Él dice. Él no es un humano como nosotros para decir una cosa y después hacer otra, ¿no? Que a veces así nos pasa, decimos una cosa pero terminamos haciendo otra. No, Él no. Él cumple lo que dice. Y se cumplió al pie de la letra. Pero también entonces tenemos el otro camino. Este camino es que no podemos, si ponemos una base moral, no podemos nosotros decirle a alguien que crea en una verdad que está basada en una falsedad. Porque entonces esta buena nueva, este evangelio no sería un evangelio moral. Que Jesús haya resucitado tiene una base moral. Porque más adelante, ¿verdad?, nosotros vemos que ahí en Corintios dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, esa parte de que haya testigos hace de que esta buena nueva de que Él resucitó sea una base moral en la cual decir, esto no es una falsedad, porque si esto fuera falso, entonces lo que predicamos está mal, pues. Y ninguno de nosotros probablemente, independientemente de la religión en que quizás algunos están, pero ninguno consideramos que la religión está hecha a base de mentiras, está hecha a base de falsedades. O sea, esta buena nueva, este evangelio tiene que tener una base moral. Y la base moral yace en que hay más de 500 testigos que lo vieron resucitado. Sin embargo, pues estos dos caminos, como ya dije, son muy filosóficos, porque al final, pues al menos yo no lo puedo comprobar, pues es cuestión de fe. Pero esta fe es una fe moral, porque pues yo no puedo poner mi fe en algo que es falso. Tiene que ser algo moral, tiene que ser algo bueno. Pero entonces, ¿cómo? Ajá, decime. Respecto a lo que tú estás diciendo, es muy verdad esas dos líneas que de pronto como seres humanos lo tenemos que tomar en cuenta. Y es que lo que tú decías de esa profecía está en Isaías 53, donde habla sobre el cordero inmolado que venía a salvar al pecador. Básicamente, poniéndolo en contexto para que todos nos entiendan, porque si lo hablamos en como dice tal cual la palabra de Dios, pues dirán ustedes de qué están hablando. Pero yo creo que lo que dice Isaías 53 y luego que si vemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para quien naciese Jesús, viniera, padeciera lo mismo que nosotros, tuviera tentación, luego que fue molido en la cruz por nuestros pecados, luego que resucitó y luego que se le presentó, para que sucediera eso pasó 400 años de este lapso donde Dios no habló con su pueblo. Pero viendo el contexto bíblico, para ponerlos en contexto de la resurrección de Cristo, yo creo que un ejemplo muy claro de lo que es la resurrección y por qué nosotros creemos en la resurrección de Jesús, lo vemos es porque yo creo que a nivel donde tú estás, en Guatemala, en Salvador, en el Perú, vemos a muchísimas personas que profesan la fe de Jesús. ¿Y cómo se dio esa fe? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo un hombre, un solo hombre, vino a cambiar toda la historia de la humanidad? Porque es que después de Jesús vienen los apóstoles que fueron testigos, como tú decías allí en 1 Corintios 15, fueron testigos de esto. Y de esta manera, pues, a partir de Jesús, hoy podemos ver los milagros, señales, prodigios y todo lo que se mueve en torno de nuestra fe puesta en Jesús, que vino, murió en la cruz del Calvario, pero también que resucitó al tercer día. Entonces es controversial cuando la gente nos dice, es que esto no fue real. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué Jesús vino y murió en la cruz? ¿Por qué partió la historia en dos? Entonces te pones a pensar, históricamente ya está comprobado.
entonces, ¿por qué tú me vienes a decir a mí mi convicción de que no es real? Entonces, esa línea de lo que fue Isaías 53 a como vemos la iglesia el día de hoy, yo creo que son dos líneas para poner en contexto como lo Ujú. que realmente el humano no ha logrado entender y es la convicción que muchas veces lo que nosotros tomamos no es cambiarte de religión, sino que tengas una relación con Dios. Porque la religión en realidad no salva, lo que tú decías, la religión está en una base de falsedad, pero es real esa base porque muchas veces son dogmas humanos que se toman y no se toma lo que es realmente la palabra de Dios, aquello que Dios dejó en su palabra para que sea escrita y se cumpliese, y aún se va a cumplir la palabra de Dios. No sé qué piensan ustedes, pero es mi punto de vista. Exactamente acerca de eso, de que muchos de las personas no lo entienden porque no encuentran la parte racional, ¿no? De por qué el hacer esto, el por qué Dios proceder de esta manera, pero es porque Dios exactamente es Dios, entonces Dios hace las cosas inexplicablemente, entonces siempre solamente lo vamos a entender aquellos que nos hemos sumergido a poder entender o tener una relación con Él para poder entender la gran magnitud de este plan que Dios hizo. Porque, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos conocido a Dios o Dios de repente no hubiera estimado a su creación, a sus hijos, muchos de nosotros hubiéramos terminado como lo hice Primera de Pedro, ¿no? Porque dice que aquí nosotros hubiéramos cargado con la cruz que Jesús llevó, hubiéramos pagado por nuestros pecados, porque acá dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, pero los pecados de quiénes eran? Eran de nosotros. Y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Quiere decir que Jesús tuvo que necesariamente pasar esto para que nosotros lleguemos a Dios. Entonces, si esto no hubiera pasado, si Dios no hubiera esquematizado todo tan perfecto, porque Dios es perfecto en todo lo que hace, no hubiéramos llegado a Dios, no hubiéramos conocido a Dios. Pero, sin embargo, muchas personas no lo quieren entender porque el querer aceptar o tal vez decir sí, Dios hizo un sacrificio por mí, es como aceptar que ellos realmente han hecho mal. Y muchas de las personas somos tan orgullosas, somos tan rebeldes en querer reconocer que Dios ha hecho tanto por nosotros, pero no lo queremos reconocer. Dentro de nosotros, o bueno, dentro de las personas humanas que no han podido conocer el amor de Dios, no pueden concebir que haya un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que en su bondad hizo todo esto para que nosotros podamos tener la oportunidad de acercarnos a Él y sin la necesidad de que se nos juzgue por nuestros pecados, porque después de que Jesús pues fue crucificado y murió, pues en la Biblia dice que cayó un velo, ¿no? El velo que fue prácticamente la metáfora de que separó, derribó la separación que había entre el hombre y Dios, y que nosotros podíamos cruzar delante de su presencia para poder orar y pedir nosotros mismos perdón por nuestros pecados y llevarnos a un nivel de santidad en el camino en el cual estamos cada uno de nosotros, ¿no? Miren, hablando de la resurrección, yo creo que lo tomo como por 3 puntos, porque primeramente, como decías tú, Akemi, la autoría de Dios al momento de diseñar un plan perfecto para mostrarnos de su amor. De ahí el poder que Él tenía sobre la muerte, porque claro está que cuando nosotros aceptamos a Dios, ¿verdad? Él dice de que nos da una vida nueva. Entonces prácticamente, no sé si describirlo yo quizás como una resurrección que hay también entre nosotros porque Dios nos está dando una vida nueva. Es como otra vida después de la muerte que nosotros vivimos en nuestro pecado, porque acordemos de que estando en el pecado realmente nosotros estamos muertos. Y también
el poder de romper los pecados, el hecho de que Él llevó a la cruz todos nuestros pecados, sin importar, ¿verdad? Y cuando uno se enferma y que dicen, Dios ya llevó tu enfermedad a la cruz y todo eso, pues claro, Dios ya pagó por nosotros todo lo que nosotros podamos llegar a padecer. Entonces, para mí serían como que tres puntos importantes de la resurrección, que sería la autoridad de mostrarnos su amor, eh, poder romper los lazos del pecado y revelar el poder que Él tiene sobre la muerte. Amén. Sí, exactamente qué es lo que podemos entender. Vamos a leer un poquito la imagen que tenemos aquí, que dice: reconocer cada aspecto de las buenas nuevas, como su muerte, sepultura y resurrección, hace que la fe se fortalezca en el entendimiento de la verdad, lo cual está en conformidad con las escrituras. Se dice de que muchas veces, algunos piensan de que por qué era necesario o por qué exclusivamente tenía que morir alguien para que este plan pudiera ejecutarse, ¿no? Y dentro de lo que decía Rebeca era eso, ¿no? De que demostrar que aún Dios tenía el poder sobre la muerte y aún la muerte retrocedió para que Jesús pudiera resucitar, porque Jesús, si bien es cierto, tuvo 3 días muerto. Durante esos 3 días, pues vimos cómo la gente, pues algunos entendieron, ¿no?, el plan, algunos no, y cuando él resucitó, pues dice que aún mucha más gente empezó a creer. Entonces esto quiere decir que fue necesario, y parte de que aunque la muerte puede ser, entre comillas, una noticia triste, dentro del plan de Dios era que se cumpliese el plan. Para muchos fue muy triste la pérdida de Jesús. María sufrió, sus discípulos sufrieron. Incluso cuando Él resucitó, muchos de ellos no creían. Las personas que lo siguieron no creían que pudo haber resucitado, porque muchos de ellos no entendieron exactamente estas buenas nuevas que Dios trajo, ¿no? Y Jesús lo dijo, ¿no? Era necesario que yo pasase por esto para que se cumpliese la obra de mis padres, o sea, parafraseando lo que dijo Jesús. Entonces, es necesario, o sea, para que pudiésemos cumplir, o para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esta salvación, o entender exactamente qué es la salvación, o esta noticia que Dios nos quiso dar dentro del plan, es eso, ¿no? El poder entender la muerte en sí de Jesús, porque Dios, siendo Dios, pudo haber hecho muchas cosas, pero Él quiso que pasara en su humanidad todo este tipo de cosas para que nosotros como seres humanos podamos entender dentro de esta explicación que Dios, pues que Él pasó por la muerte, pero que nosotros nos espera lo mismo, ¿no? De repente muchos de nosotros vemos que de repente personas a nuestro alrededor fallecen, perdemos seres queridos, pero sabemos que es nuestra esperanza, ¿no? Que Jesús o que Dios, mejor dicho, porque Jesús y Dios son una sola persona, Dios nos ha prometido que nosotros los veremos, ¿no? Los veremos allá en el cielo. Ellos estarán con un cuerpo vivificado. Entonces vemos que eso nos espera a nosotros. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo como que Jesús fue parte también de la enseñanza de lo que nos espera más adelante, de la esperanza de poder haber muchas de las personas que ya no tenemos a nuestro lado y que han conocido a Cristo, que han recibido al Señor, verlos allá arriba gozarse con nosotros en la Nueva Jerusalén. Eh, Ahora, pues, sí es necesario también mencionar entonces que luego de morir en la cruz, pues fue sepultado, ¿verdad? No es que fue eh, llevado a algún lugar especial, aunque fíjense que sí, porque al menos a Jesús, y la forma en la que murió Jesús, no se acostumbraba a sepultar a un ladrón como sepultaron a Jesús. Eso no se acostumbraba a hacer. O sea, Jesús fue crucificado y fue pues, eh, fue, fue asesinado, como que si él era pecador, como que si él era un ladrón. Entonces no merecía una sepultura como la que hicieron. Sin embargo, al menos parece que
entre Juan, María, la madre de Jesús, al menos, y creo yo, no recuerdo bien también quién fue el que pidió autorización para que al menos se les diera el cuerpo de Jesús. Pero al menos se les da la autorización para tener el cuerpo de Jesús, lo envuelven en todos estos perfumes necesarios para conservar el cuerpo, lo envuelven y lo llevan allá al Seol, que el Seol, digamos, era como que no es que lo enterraron, pues, porque no abrieron un hoyo y lo enterraron, ¿no? Sino que lo pusieron como que en una tumba, como que una especie de cueva, por decirlo así. No una cueva, pero sí al menos para tener un ejemplo. Eh, entonces pasó por todo ese proceso, aunque murió siendo un ladrón, pero no le dieron esa sepultura como un ladrón, sino que le hicieron un lugar especial. Y hasta eso también era necesario, porque entonces también iba a ser evidente el tema de su resurrección y fíjense que aquí hasta eh, el, César hasta le dio como que se me fue esta frase, le dio como que em, lugar a la duda, porque hasta manda a poner también guardias alrededor de la tumba de Jesús por si este Mesías resucitaba. O sea, como el beneficio de la duda, le dio el beneficio de la duda todavía, después de que Jesús le haya dicho, pues, y todas las profecías que decía Jesús. Vemos todo lo que dijo Jesús en el capítulo 14, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, cuando Jesús le explica a los discípulos pues, que él tiene que irse y todo eso se escuchaba. Hasta pone guardias pues, para asegurar que no saliera de allí. Claro, todo esto era cuestiones espirituales, pues, que iba a suceder todo esto. Eso también es muy necesario mencionar, que sí fue sepultado y que hemos visto en muchos, bueno, al menos yo he visto varios documentales de personas que hacen este tipo de investigaciones, que hasta se dice, porque pues tampoco es que se tiene a ciencia cierta, se dice que hasta tienen guardadas las mantas en las que envolvieron a Jesús y que eso es como que ciertas pruebas de que sí fue sepultado, él sí murió de verdad. Ahora bien, la pregunta que hago a cada uno de ustedes es, eh, ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? Ya tenemos claro de que era necesario que muriera, porque no se podía obtener limpieza, no se hubiese podido obtener redención si no fuese gracias a un sacrificio, al sacrificio de alguien inocente. Desde el Antiguo Testamento eso era una costumbre, ¿no? Cada año, pues los hebreos elegían a un cordero, al mejor cordero que tenían, eh, lo degollaban, el sacerdote lo degollaba y toda la sangre del cordero la esparcía en el área del altar. Eso era la costumbre. Eso era necesario para que entonces Jehová perdonara todos los pecados del pueblo. Lo mismo pasa con Jesús. Era necesario entonces que se derramara su sangre como un símbolo de que ahora esa sangre nos podía limpiar a nosotros del pecado y así entonces ser perdonados. Pero la pregunta que hago entonces es, ¿por qué era necesario entonces que Jesús resucitara? La primera pregunta. La segunda pregunta es, o sea, ¿qué es el beneficio que representa el que Jesús resucita? El que Jesús resucitó. ¿Cuál es ese beneficio en que Jesús haya resucitado? Al menos a mí me gustaría ver qué ustedes opinan con la primera pregunta. ¿Por qué fue necesario que Jesús resucitara? Yo creo que la palabra, una de las palabras correctas para responder esa pregunta, Andy, es porque es la conquista, es como el resultado
de esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Ya lo decía Kemi, ya lo decía Rebeca, que una de las cosas importantes es que él a partir de su muerte también exhibió públicamente a todo lo que es de Satanás y sus demonios, los exhibió públicamente diciéndole, yo tengo el poder y la cruz me dio el poder para vencerlos. Y yo creo que una de las cosas de la resurrección es mostrarnos a nosotros que es posible y que a partir de su conquista, de su victoria en la cruz, podemos nosotros hoy tener lo que se llama esa gracia inmerecida. La verdad, yo creo que porque es importante la resurrección, porque a partir de ella yo obtengo gracia inmerecida. Yo creo que esa sería mi respuesta. Yo, Andy, bueno, no sé si me escuchaste. Creo que te había salido, no escuchaste lo que yo te dije, lo que estaba diciendo, pero ¿Qué me por medio dijiste? ¿Qué me dijiste? de la resurrección, Dios nos reveló el dominio que Él tiene sobre la muerte. O sea, quizás no hay más, algunos pueden decir no hay más allá de la muerte, pero los que creemos en Dios, creemos en una resurrección. Creemos en una resurrección que Dios la vivió también. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que los que creemos en Cristo, los que hayan muerto pero hayan creído en Cristo, también resucitaremos primero. Dios nos va a dar esa potestad si yo me muero antes, ¿verdad? Ni Dios quiera. Pero Dios me va a dar eso también, eso que Él tuvo, ese dominio sobre la muerte. Y, y eso, aparte de ser algo de su plan perfecto para demostrarnos, nos demuestra la soberanía que Él tiene y el dominio ante todo. Uy, ya. Sí, o sea, yo bajo lo que es la resurrección, yo puedo decir que pues es exactamente, comparto la idea de Rebeca y de ustedes, que el tema de la resurrección fue la demostración del poder de Dios bajo la muerte. Y pues esto hace que pues sea evidente y se cumpla cada una de las profecías, cada una de las palabras que Jesús dijo, ¿no? Y es importante entender, ¿no? Entender el ser parte de creer y aceptar que Jesús resucitó, porque dice que todo aquel que cree en Jesús y todo lo que es Él, ¿no? Y lo que hizo, porque no solo es creer que Dios existe, porque muchas veces yo a mis amigos de acá, de casa, a mis amigos del trabajo me dicen, claro que yo sé que Dios existe, yo creo en Dios, pero realmente, le digo, realmente crees en Dios, realmente conoces a Dios, porque una cosa es saber de alguien, porque te lo dijeron, porque te lo contaron, y una cosa es conocerlo y realmente saber quién es Él y qué es lo que ha hecho, ¿no? No teóricamente, sino también aceptar todo lo que es Él. Sí, aceptar que Él se sacrificó por ti, aceptar que Él hizo todo pasó todo este sufrimiento para que tú estés aquí con vida y puedas disfrutar, ¿no? Una vida plena aquí en la tierra. Es eso, ¿no? El poder saber que qué tan importante fue la resurrección de Jesús, fue la evidencia clara de que se cumplió, ¿no? De que se cumplió el plan de Dios. Entonces, muchos de sus discípulos, yo recuerdo que en la palabra, pues, Tomás fue el primero que dijo, pues, déjame, ¿no? Tocar. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Porque realmente él no entendía o no quiso entender en su momento que realmente esto iba a pasar, ¿no? No creyó literal lo que Dios le dijo a ellos, porque aún estando sus 12 discípulos cerca de Jesús y que ellos no creyeran en la totalidad, nos da a entender de que de repente ellos no entendieron realmente el plan de Dios, no, el plan de que él tenía al mandar a Jesús aquí, y que era necesario que pasara por la muerte, la sepultura y luego la resurrección. Entonces, al resucitar Jesús, pues demuestra, y con gloria y todo, que él tiene el poder, ¿no? Y aún así de resucitar muertos, y aún así resucitar él mismo. Y yo creo que pues queda probado, ¿no? Que el plan de Dios
no solo, o sea, sí, para los pecadores, bueno, el castigo es la muerte. Para una persona que no ha cometido falta alguna, que como Jesús, yo creo que pues fue también como que la muestra de vivir en santidad y que pues tener una vida eterna es la recompensa, ¿no? Que es lo que nosotros debemos también encaminarnos, ¿no? Vivir una vida santa de acuerdo a vivir los pasos de Jesús para poder llegar a tener una vida eterna. Es lo que yo No, pienso y es lo que anhelo, ¿no? y fíjate que añadiendo lo que ustedes dijeron, yo pudiera también decir de que eh, era necesario que resucitara porque también su resurrección eh, no, confirma que sí podemos ser limpios del pecado. Este, no importa cuál haya sido, ¿no? Lo que quizás hayamos cometido, pero sí es posible y sí es real. Voy a ocupar las palabras de Yari. Sí es real, sí, o sea, sí es posible que alguien me perdone, sobre todo Dios me perdone. Sí es posible y sí es real. Este, claro, todo esto es un proceso. Ahorita nosotros estamos hablando porque pues ya hemos pasado probablemente por la experiencia de ser perdonados. Pero de repente vos que nos estás escuchando y que estás como que todavía en ese limbo, ¿no? Pero que si es posible y no es posible, bueno, al menos nosotros pudiéramos certificarte de que sí es posible ser perdonado de nuestros pecados. Probablemente alguno de nosotros eh, haya tenido una vida muy complicada, pecaminosa. Probablemente otros puedan decir, no, yo gracias a Dios no. Pero pues para Dios pecado es pecado, ¿no? Una mentirilla es tan pecaminosa como de repente un asesinato. Pero bueno, eso para hablarlo en otro podcast, ¿no? Pero o sea, para Dios pecado es pecado. Entonces, pero sí es posible ser perdonado de nuestros pecados. Ahora, la segunda pregunta que a mí me gustaría es los beneficios de la resurrección. Y yo creo que ya lo respondimos, ustedes ya lo respondieron ahí. Los beneficios de la resurrección es esa esperanza, ¿no? De una vida eterna. Este, Pablo, pues, es el que habla un poquito más acerca de esta de la resurrección. Y al menos en 1 Corintios capítulo 15, casi que en los últimos versículos, Pablo menciona de que al menos seremos resucitados en un cuerpo incorruptible, es decir, no vamos a resucitar en este mismo cuerpo, ¿no? Todo va a ser en una dimensión espiritual que no la vamos a, ahorita pues no la podemos nosotros analizar, no la podemos nosotros profundizar a ciencia cierta, porque lo único que podemos decir es que todo va a ser un cuerpo incorruptible, es decir, vamos a resucitar de una manera en la cual el pecado no existe, en la cual no hay ninguna chispa de maldad, ningún puntito ahí de maldad. Un cuerpo totalmente limpio, un cuerpo totalmente redimido. De esa manera vamos a resucitar. Aquellos, como dice Rebeca, aquellos que hayamos muerto, a ver si morimos primero o no, eh, no sabemos, pues, no sabemos cuándo vamos a morir, pues, porque ahorita estamos hablando aquí y de repente en la noche estamos durmiendo y algo falló, ¿no? En nuestro sistema El respiratorio, último podcast, dirías tú. de repente este último podcast, ¿verdad? De broma en broma, no sabemos la verdad, no sabemos. Por eso es que es importante, ¿no? Como dijo Kemi, llevarlo día a día es todo esto. Porque nosotros no nos podemos confiar de que, no, ya llevo 5 años y ahí estamos, llevo 10 años y ahí estamos, no, esto es cuestión de día a día, porque pues nunca sabemos cuándo se nos va a acabar los días aquí en esta tierra. Este, yo creo, a Kemi lleva ahí también, nos lleva ahí un poquito de guía, pero yo creo que ya vamos como que aterrizando, ¿no? En este tema, eh, porque es difícil hablarlo más así, porque nos llevaríamos bastante tiempo. Pero sí creo yo que es muy importante, al menos vos que nos estás escuchando y que estás todavía buscando cómo comprender este tipo de cosas. Este, es cuestión de tiempo el comprender, es cuestión de tiempo el llegar a tener
esta fe necesaria para, para confiar en que la resurrección de Jesús fue real. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de que vos vayas también haciendo todo lo que sea necesario como para poder aprender, para poder llegar a entender y comprender este tipo de temas que son complicados. Incluso para nosotros, a veces llegan momentos que es un poco complicado comprenderlos, pero que gracias a Dios pues podemos testificar de que sí podemos llegar a confiar en esto, ¿verdad? Que Jesús sí es real y Él resucitó. Eh, no sé a qué mí, eh, en qué nos podés guiar ahí en conclusión en torno a todo este tema de la resurrección. Mira, en sí yo creo que es sencillo en realidad el tema de poder entender. Sé que algunos se complican por el tema de no querer aceptar de repente el que Dios haya hecho un plan tan perfecto que y ver que alguien pueda hacer tanto sacrificio por nosotros no siendo pecadores, pero sí veo de que ver que un Dios tan amoroso, misericordioso, bondadoso, que haya puesto a su hijo en que tuvo que morir, pasar de repente por tanto sufrimiento, cargar una cruz que no era de él, porque entendamos algo, ¿no? La cruz no solamente era algo que se solía hacer en ese tiempo, si lo vemos de manera espiritual, la cruz fue toda la carga del pecado del mundo que llevó en los hombros Jesús en su espalda. Entonces ver que Jesús hizo eso y poder ver que fue tanto su amor, la obediencia a su Padre, el querer cumplir, ¿no? Ese plan que Dios creó para cada uno de nosotros y sobre todo hacer ver que las buenas nuevas se llegaron a cumplir. Entonces yo creo de que queda en cada uno de nosotros el poder seguir propagando o por se podría decir así de esta manera el poder extender las buenas nuevas a los demás, porque en la palabra en la palabra dice, ¿no? Que nosotros debemos seguir predicando hasta llegar hasta el último rincón de la tierra. No me acuerdo muy bien el texto ahorita, se me fue, pero sí sé que el día que pues todo el mundo, o sea, hasta la última persona del mundo pueda conocer la palabra o haya escuchado, dice que será el momento en que pues habrán muchas señales más, muchas cosas que en la Biblia se dice, y yo creo que parte de nosotros de ser testigos de Jesús, que ser hijos de Dios, nos toca, ¿no? Nos toca seguir expandiendo el reino de Dios a toda criatura y pues este fue el último mandato de Jesús antes de partir al cielo, ¿no? Que nosotros, cada uno de nosotros podamos seguir predicando, evangelizando y haciendo conocer el nombre de Dios. Entonces, yo creo que en conclusión podemos decir de que las buenas nuevas se cumplieron, se cumplen y se seguirán cumpliendo porque mientras nosotros sigamos aquí compartiendo, evangelizando, hablando de Dios a cada persona que se nos presente, porque sepamos una cosa de que Dios nos pone en las personas, porque sé que la mies es mucha y obreros somos pocos, pero depende de nosotros tomar esta tierra y hacer de ellos que crezcan buenos frutos, plantar buenos árboles, ¿no? Y hacer que cada uno de ellos pues siga dando frutos a muchas más personas. Entonces creo de que cada uno de nosotros el día de hoy nos llevamos una gran enseñanza. Sé que de repente no todos los que nos escuchan son cristianos o creen en Dios, pero sí hay una cosa que es cierta. Tú estás aquí por alguna razón. De repente, no sé si tu teoría o no sé qué es que de repente tú saliste de la evolución, de un Big Bang, pero nosotros que creemos en que hubo un Dios que creó a cada uno de nosotros, que para poder crearnos fue tan perfecto, hizo un diseño wow para que cada uno de nosotros no solo tenga una característica peculiar, sino también que cada uno de nosotros podamos tener discernimiento de elegir.
yo te invito, ¿no? Que si te gusta mucho el tema de teorías, puedas investigar también más de Dios y puedas conocer que realmente no solo es historia, sino que también son hechos y sobre todo hay mucho amor de parte de Dios para tu vida. Entonces, yo creo que esa sería la pequeña conclusión que podemos dar en este capítulo de nuestro podcast. Y pues creo que esto es todo. Espero que un poquito las hayamos podido transmitir la poca sabiduría que Dios nos da, el poco entendimiento, porque yo creo que podríamos expandirnos más, pero este poquito lo que hemos podido aprender, no somos Salomones, no somos de repente profetas, pero somos hijos de Dios que nos gusta compartir la palabra y pues esto creo que ha sido todo por hoy. Rebeca. Bueno, creo que ya dijiste lo que teníamos que decir, así que nada más invitarles a las personas que nos están viendo, ¿verdad? A que puedan compartir este video para que puedan dar a conocer a más personas este paso de la resurrección y los beneficios que como hijos de Dios nos trae la resurrección. Así que te digo que nos vemos en otro video. La verdad, un gusto haber compartido con cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Excelente, sí, nos despedimos. Ahora sí, recuerden chicos que nuestras redes sociales son GR en Generación Radical en YouTube, Generación Radical en Facebook, tenemos TikTok, tenemos muchas redes, Instagram. Ustedes nos pueden buscar, hasta página web tenemos, así que búsquennos, nos van a encontrar ahí. Y si tú tienes alguna duda, déjanos un comentario que te estaremos contestando de todas maneras. Así que si tú tienes de repente un tema que quieras que conversemos, que quieras que lo hablemos aquí en plataforma, pues déjanos tu comentario en la cajita. Y bueno, esto fuimos nosotros, misioneros digitales por hoy día. Chao, chao. Chao.